Bueno, hemos tenido una primera parte algo espeso, sobre todo por la salida de balón de ellos, porque salían con mucha facilidad. Y bueno, el tema estaba en que estaba Brian arriba solo, pero estaba muy solo. ¿Vale? Estaba muy solo, no llevaba todas las presiones y llegaba a un punto que acababa reventado. Teníamos el partido más o menos controlado, pero cuando llega nuestra línea de 4, que tenemos que siempre que bajar a un medio centro abajo, porque vamos escasos de centrales, pues ahí padecemos un poco. Entonces, bueno, también estamos todo el rato en nuestro campo y quieras o no, si estás todo el rato en tu campo, siempre hay alguna que entra dentro, ¿vale? Y han entrado dos. Entonces, en la segunda parte hemos salido, hemos cambiado un poco, hemos puesto un 3-2-3-2 para presionar a los 4 arriba, a los 2 centrales y a los 4, y bueno, sabíamos que iba a ser un partido un poco loco la segunda parte, pero nos teníamos que jugar porque íbamos 2-0 y había que jugarse. Aunque fuera loco, pues mira, al final ha salido bien, el equipo ha respondido perfectamente, han ido a todas y ha sido lo que nos ha dado los 3 puntos. Un poco de orgullo, un poco de ir, de intensidad y de no dar el partido por perdido. ¿Crees que el arbitraje ha afectado el resultado? No ha afectado el resultado, pero sí que pequeñas decisiones. Yo sé que es muy difícil, sobre todo si no juega con linieres, ¿vale? Hay fuera de juegos que son muy difíciles de evitar. Pero bueno, tanto para uno como para otro ha estado ahí, no ha influido en el resultado. Pues yo que sé, que hemos salido con la caraja, tío, y lo habíamos preparado toda la semana el partido. Y yo que sé, salimos empanados, hubo momentos en que dábamos 3 pases seguidos, pero otros no. Y luego, nada, en la segunda parte nos han marcado, o sea, el primer gol ha venido, no me acuerdo cómo ha venido ya por el gol. Por fallos. Sí, ha sido por fallo, el otro ha sido fuera de juego, pero el árbitro no lo ha visto y eso. Y luego en la primera parte hemos hablado y hemos salido por el partido, hemos jugado con 3 defensas, hemos puesto un delantero más, porque estaba yo solo arriba y con un delantero más pues era más fácil para los dos. Y nada, hemos puesto ganas, tío, han sido sobre todo ganas. Han sido ganas y
eso. Ya está. Bueno, finalmente habéis remontado en el último minuto y habéis conseguido los 3 puntos. ¿Cómo crees que va a afectar esto a la moral del equipo? Pues va a subir la moral un montón, tío. Porque la primera parte estábamos todos cabizbajos en el vestuario y lo hemos dicho que tenemos que salir a muerte o nos comían o no nos comían. Y hemos salido y espero que esto, de estos 3 puntos nos den para ir a San Esteve, que ese campo es más difícil, tío. Bueno, yo creo que el partido había una parte para cada equipo. La primera hemos estado quizá un pelín mejor, sobre todo en los últimos minutos, nos hemos ido 0-2 al descanso. Segunda parte han arriesgado ellos y la verdad es que les ha salido muy bien. Hemos tenido un par de ocasiones nada más salir, no los hemos aprovechado y luego a partir del 1-2 ellos han venido arriba, aunque fue confianza. El equipo del San Joan, pues nuestro equipo no ha estado, se ha desdibujado. No hemos sido nosotros en la segunda parte y han acabado remontando merecidamente. ¿Crees que el arbitraje ha sido polémico? No, yo creo que el árbitro ha estado bien, bastante correcto. Sí que es cierto que se puede haber equivocado en alguna jugada de fuera de juego o algo así, pero bueno, nada más. ¿Cómo crees que va a afectar el gol en el último suspiro del partido para la moral del equipo? Hombre, la verdad es que te deja muy tocado y más un partido que ha sido ganando 0-2, minuto 92 que te metan un gol, pues te deja mermado moralmente. Pero estoy seguro que nos levantaremos en la jornada 1, quedan muchos puntos y hay que seguir. Bueno, el inicio de liga, el partido empieza intenso por los dos lados, después nos avanzamos al marcador en una jugada que, bueno, que tampoco podrían haberse avanzado ellos, no podríamos haber avanzado nosotros. Nos avanzamos al marcador, ellos bajan el ritmo, paran de apretar en medio campo, que era sobre todo donde nos estaba haciendo más daño, y podemos empezar a combinar un poquito más. Luego cae el segundo y ya, bueno, pues nos vamos a la media parte con el partido más o menos controlado y con toda la segunda parte por delante, sabiendo que ellos iban a salir a muerte. Empieza la segunda parte, empezamos bien, tenemos ocasiones claras, perdonamos y eso luego lo pagamos porque en un desajuste defensivo que no desajuste defensivo, no se puede decir más, meten el 2-1, luego sí que es cierto que conseguimos expulsar a su lateral izquierdo en una jugada preparada ya y ahí pues yo creo que está la gran falla del partido, que es no apretar cuando somos uno más en el partido somos uno más y esto yo creo que tenía que haber apretado, lo hemos hecho, dejamos que ellos tirasen de la iniciativa, nos provocan la expulsión y después ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hemos dejado regalados 3 puntos. ¿Vale?